Hay historias que nunca deberían contarse, expediciones que jamás debieran existir y secretos enterrados que luchan por salir a la luz. Esta es una de esas historias y una vez que la escuches, ya no podrás ignorarla. El frío en la Antártida no es como en ningún otro lugar del mundo. No es solo la temperatura, que cae hasta los 60 grados bajo cero en sus peores días, sino la forma en la que se mete bajo la piel, en la que se adhiere a los huesos y te roba la energía con cada respiración. Aprendí eso el primer día que llegamos a la base avanzada de la Operación Némesis, un conjunto de estructuras prefabricadas enterradas bajo capas de nieve y hielo en la tierra de la Reina Maud, una región tan remota que apenas aparecía en los mapas. Nos habían traído con la excusa de investigar una anomalía térmica detectada por satélites soviéticos. Nuestro equipo fue enviado con un objetivo claro, descubrir qué estaba causando esa señal, de ser necesario, silenciar cualquier amenaza. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Nuestro equipo estaba compuesto por 5 personas. Yo, el Dr. William Baker, era el geólogo principal, especializado en estructuras de hielo y actividad sísmica. Me habían llamado debido a la naturaleza supuestamente volcánica de la anomalía. La doctora Nancy Strauss, bióloga, era la encargada de analizar cualquier forma de vida que encontráramos en la zona. Luego estaba el capitán Mark Reynosa, nuestro líder táctico, un hombre de mirada dura y silenciosa que seguía órdenes sin cuestionarlas. El teniente David Holloway, experto en telecomunicaciones, tenía la misión de asegurar que nuestra conexión con la base se mantuviera estable en todo momento. Por último, el sargento Luis Olmo, seguridad y apoyo logístico, un hombre corpulento de origen latino que bromeaba con todo. Los primeros días fueron agotadores. Instalamos equipos de medición, perforamos el hielo en busca de muestras y analizamos el terreno con radares de penetración. No encontramos nada fuera de lo normal. La anomalía térmica seguía allí, pero no había grietas, ni fuentes geotérmicas, ni signos de actividad volcánica. Era como si el calor estuviera viniendo desde dentro del hielo, pero sin una fuente visible. La tensión aumentó cuando los sistemas de comunicación empezaron a fallar. Al principio, lo atribuimos a las tormentas magnéticas y la inestabilidad natural de la región, pero entonces llegaron las señales extrañas. Fue Holloway quien lo notó. En medio de una transmisión de rutina con la base principal, captó una frecuencia inesperada, débil, distorsionada, como si viniera de una radio antigua. Al principio, solo era estática y ruidos sin sentido, pero cuando ajustó la frecuencia, todos nos paralizamos al escuchar una voz. Aquí base respondan, el mensaje era irregular, fragmentado, pero lo más inquietante era la identificación del transmisor. Un código antiguo, perteneciente a un grupo de investigación noruego desaparecido en 1952. La señal se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí solo el silbido del viento arrastrándose por las frecuencias. La posibilidad de que se tratara de un error técnico o de una transmisión reflejada en la ionosfera nos tranquilizó por unos momentos, hasta que Olmo revisó el origen de la señal y palideció. «Viene de aquí cerca», dijo en voz baja. «De un refugio abandonado a unos 30 kilómetros al noreste». Había algo en su tono que hizo que todos nos miráramos. Un refugio en medio de la nada, olvidado por más de 3 décadas, enviando un mensaje de auxilio. En circunstancias normales, una señal de socorro de origen desconocido habría sido motivo suficiente para dejar la misión principal y dirigirnos a investigar. Pero no estábamos en circunstancias normales. Estábamos aislados, con temperaturas capaces de acabar con un hombre en cuestión de minutos si algo salía mal. Y lo peor de todo, si el código de identificación era real, significaba que alguien allá afuera estaba vivo o al menos, algo estaba usando la señal. Reynosa tomó la decisión de ir. No podíamos ignorarlo. Si había una posibilidad, por mínima que fuera, de que alguien hubiese sobrevivido todos estos años en ese lugar, era nuestra responsabilidad investigar. Preparamos las motos de nieve, armamos un equipo con provisiones y partimos en cuanto la tormenta lo permitió. El viaje fue difícil. El viento golpeaba como si tratara de empujarnos fuera del camino, la nieve caía en ráfagas densas que dificultaban la visibilidad y la temperatura descendió tanto que los motores de las motos de nieve amenazaban con congelarse.
Pero lo peor no fue el clima. Lo peor fue la sensación que todos experimentamos en algún punto del trayecto. Era difícil de explicar, pero en un momento, mientras avanzábamos por el terreno blanco e infinito, tuvimos la extraña certeza de que alguien nos observaba. No había árboles, no había montañas, solo hielo y más hielo. Pero cada tanto, entre los copos de nieve que se arremolinaban en el aire, nos parecía ver sombras moviéndose a lo lejos, figuras altas y delgadas que desaparecían cuando tratábamos de mirarlas. No dijimos nada al respecto. Tal vez por miedo a sonar paranoicos, tal vez porque la idea de estar siendo observados en aquel lugar era demasiado absurda como para admitirlo en voz alta. Después de casi 2 horas de viaje, lo vimos. El refugio. Era una cabaña metálica, vieja, corroída por el tiempo, con el logo de una organización que nadie reconoció de inmediato. Estaba medio enterrada en el hielo, inclinada como si algo la hubiera arrastrado parcialmente bajo la nieve. La puerta estaba cerrada, pero había algo en su superficie que hizo que mi estómago se contrajera al instante. Arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente desde dentro. Nos detuvimos frente a la estructura. Nadie se movió durante varios segundos. El viento ululaba entre las grietas del refugio y el metal oxidado crujía como si estuviera respirando. En el horizonte, la tormenta se acercaba de nuevo, oscureciendo el cielo con una velocidad antinatural. Entonces, la radio del teniente se encendió de nuevo, emitiendo estática durante unos segundos antes de que la voz regresara. No confíen en lo que ven. El mensaje fue corto, dejando solo el crujido de la estática. Nos quedamos inmóviles, el capitán fue el primero en reaccionar, con una orden corta, nos hizo avanzar con cautela. Olmo y él se acercaron a la entrada con las armas listas, mientras Strauss y yo nos quedamos un par de pasos atrás, observando con una mezcla de tensión y curiosidad científica lo que teníamos frente a nosotros. Holloway, por su parte, no apartaba la vista de su radio como si esperara que la voz volviera a hablarle en cualquier momento. Reynosa tocó la puerta con el cañón de su rifle y un sonido hueco salió del interior. Intercambió una mirada rápida con el sargento y con un empujón fuerte intentó abrirla, pero la estructura no cedió, parecía sellada por el frío. El sargento dijo una maldición y sacó una pequeña carga de su equipo. La colocó en la rendija de la puerta y nos hizo retroceder. Un par de segundos después, la detonación rompió el silencio y la entrada se abrió con un chirrido prolongado que me puso los nervios de punta. El interior del refugio estaba sumido en la penumbra. Solo la luz de nuestras linternas rompía la oscuridad, revelando un espacio pequeño y sofocante cubierto de escarcha. Los muebles estaban esparcidos por el suelo como si alguien los hubiera volcado en un ataque de pánico, y las paredes estaban llenas de papeles amarillentos pegados con cinta, escritos en noruego, con diagramas extraños y ecuaciones que no lograba entender a simple vista. El olor era rancio, un aroma denso a metal oxidado y algo más, algo dulzón y podrido que me revolvió el estómago. La doctora se adelantó de inmediato, sus ojos recorrieron el lugar con una fascinación científica que contrastaba con la creciente incomodidad en el rostro de los demás. Aquí ocurrió algo, dijo el capitán, señalando con su linterna una serie de marcas en la pared. Algo violento. Me acerqué y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al notar que no eran simples marcas de garras como las de la puerta. No. Eran más largas, profundas, irregulares, como si algo con dedos imposiblemente largos hubiera rasgado el metal no para entrar, sino para salir. Me agaché y pasé los dedos por las hendiduras. Eran antiguas. Lisas por el paso del tiempo, pero aún presentes como una cicatriz en la estructura. Strauss, mientras tanto, inspeccionaba una mesa donde un frasco de vidrio permanecía intacto contra toda lógica. Estaba cubierto de polvo y escarcha, pero el líquido en su interior se mantenía claro, y lo que flotaba dentro me hizo contener la respiración. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Era un fragmento de tejido biológico de un color parduzco, algo que parecía un simple trozo de carne, pero que, bajo la luz de la linterna, se contraía de manera imperceptible, como si intentara respirar. Esto no debería ser posible, dijo ella, ajustando sus gafas y sacando su equipo portátil para tomar una muestra.
Si esto ha estado aquí desde los años 50, la materia orgánica debería haberse descompuesto hace mucho. Holloway interrumpió el momento. Había encontrado una vieja grabadora en el suelo, cubierta de hielo, pero aún en buen estado. La levantó con cautela y presionó el botón de reproducción. La cinta chirrió un par de segundos antes de que una voz temblorosa emergiera de los altavoces. No es una bacteria, no es un virus, es algo más. La voz era débil, ronca, como si el hombre al otro lado hubiera estado a punto de fallecer al grabar el mensaje. Se adapta. Nos observa. No confíen en lo que ven. El audio se cortó abruptamente. Nos miramos entre nosotros, con la creciente sospecha de que habíamos cometido un error al venir aquí. Entonces, un golpe fuerte sonó fuera. Giramos al unísono, apuntando nuestras linternas hacia la puerta entreabierta. El viento soplaba con más fuerza ahora, haciendo que la estructura crujiera a nuestro alrededor. Olmo fue el primero en reaccionar, levantando su rifle y acercándose a la entrada con pasos calculados. Nos hizo un gesto para que nos quedáramos en silencio mientras se asomaba al exterior. Desde mi posición, apenas podía ver la nieve revolverse como una cortina densa más allá de la luz de las linternas. ¿Algo?, preguntó Reynosa. Negó con la cabeza y bajó el arma por un segundo. Nada, respondió en voz baja. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, su expresión cambió. Su postura se tensó. Sus manos volvieron a apretar el rifle con fuerza. Sus ojos se abrieron ligeramente, no con miedo, sino con una confusión tan profunda que hizo que la adrenalina me golpeara como un golpe en el pecho. Pero, tragó saliva, algo no está bien. El capitán se acercó de inmediato, empujándolo a un lado y apuntando su linterna hacia la nieve. Yo di un paso adelante, ignorando el pánico que me decía que no quería ver lo que estaba viendo. Huellas que no estaban allí cuando llegamos. Se extendían en el suelo, justo frente a la entrada. Largas, irregulares, con una forma que no correspondía del todo a la de un pie humano. Eran demasiado profundas, demasiado erráticas, como si algo hubiera caminado alrededor del refugio varias veces antes de detenerse justo frente a la puerta. Pero lo peor de todo fue cuando seguimos la dirección de las pisadas. Porque no llegaban desde ningún lado. Solo empezaban allí. Como si algo hubiera aparecido de la nada, parado frente a la entrada, observándonos en silencio antes de alejarse de nuevo hacia la tormenta. Mi garganta estaba seca. Reynosa soltó un insulto apenas audible y Strauss, que había permanecido inmóvil hasta ahora, dijo en un tono apenas perceptible: nos está observando. El viento sopló con más fuerza, como si el propio hielo se burlara de nosotros. Holloway cerró la grabadora de golpe y se alejó de la puerta con el rostro tenso. Reynosa nos miró a cada uno con el ceño fruncido antes de hacer lo único que podíamos hacer en ese momento. Nos vamos. Ahora. Giramos hacia la salida, pero justo cuando dimos el primer paso, algo cambió. Mi mente tardó en procesarlo. Un segundo antes, éramos 5. Ahora, había 6 sombras proyectadas en la nieve, alargadas por la luz temblorosa de nuestras linternas. Conté de nuevo, asegurándome de que mis ojos no me estuvieran engañando. 6 figuras de pie en la tormenta. Un escalofrío recorrió mi columna. Algo no cuadraba. En el mismo instante en que mi cerebro aceptó lo que estaba viendo, el capitán lo notó también. Su respiración se hizo más pesada, su postura cambió, su dedo se deslizó con firmeza sobre el gatillo de su rifle. ¿Quién demonios es ese? Su voz fue baja, tensa, lista para desatar el infierno en cuanto obtuviera una respuesta que no le gustara. La pregunta quedó flotando en el aire helado mientras nuestros haces de luz temblaban en la tormenta. Fue entonces cuando todos lo vimos. Fue entonces cuando el pánico se hizo real. Entre nosotros, de pie con la misma postura rígida y la misma expresión perpleja que los demás, había otro Holloway. Su rostro era idéntico. Su ropa era idéntica. Su respiración era idéntica. Pero había un problema, ahora había 2. Lo miramos. Luego miramos al verdadero, que estaba al otro lado, junto a Reynosa.
Sus ojos se abrieron con puro pánico cuando se dio cuenta de lo que todos estábamos viendo. «Yo soy el verdadero», gritó, dando un paso atrás con las manos en alto. «No sé qué es eso, pero yo soy el verdadero». El otro parpadeó con confusión, como si intentara entender la acusación, y luego repitió la misma frase con la misma entonación exacta. «Yo soy el verdadero». El aire se paró a nuestro alrededor. La tormenta rugía en la distancia, pero en ese momento, el mundo entero pareció quedarse en silencio. Mi respiración se volvió errática. Sentía la presión del hielo bajo mis botas, la quemazón de la adrenalina recorriendo mis venas. El capitán no dudó, no parpadeó, ni esperó una explicación, disparó. La detonación rompió el momento. El sonido retumbó en la cabaña y la nieve. Ambos cayeron al suelo. Uno de ellos estaba herido. El otro no. El herido se agarró el abdomen con un grito de dolor y supe en ese instante que era el verdadero. El otro, el impostor, no emitió sonido alguno. En lugar de eso, su cuerpo comenzó a moverse de una forma antinatural, sus extremidades retorciéndose en ángulos imposibles, su piel temblaba como si fuera una máscara mal ajustada. Entonces, sus huesos comenzaron a crujir. No fue el sonido de un hueso roto. Fue el sonido de algo cambiando. Su piel se fragmentó en líneas delgadas como grietas de porcelana. Por debajo de la carne, algo oscuro y brillante se retorcía, emergiendo como agujas afiladas. Su boca se alargó en una mueca imposible, su mandíbula se desencajó con un chasquido grotesco. Lo que segundos antes había sido una copia perfecta de Holloway ahora era algo inhumano, una figura delgada, con extremidades alargadas y movimientos erráticos que parecían desafiar la lógica de un cuerpo vivo. Nos quedamos paralizados. El ente emitió un sonido. Un murmullo bajo, un gorgoteo gutural que no venía de su boca, sino de su interior. Sus ojos ahora eran pozos vacíos, reflejando la luz de nuestras linternas como espejos oscuros. Y entonces se movió. Fue rápido. Más rápido de lo que cualquier cosa con esa forma debía moverse. Se lanzó sobre mí con una velocidad brutal. No tuve tiempo de pensar, solo de reaccionar. Me aparté en el último instante y sentí el aire cortado por las extremidades afiladas que casi me alcanzan. El sargento abrió fuego sin dudar, las balas impactaron en la criatura. No sirvió de nada. La cosa cambió en el aire. Su forma se retorció en fracciones de segundo, sus huesos se deslizaron dentro de su piel como un rompecabezas, y el área donde debía haber sido impactada simplemente ya no estaba ahí cuando las balas llegaron. Reynosa no perdió el tiempo. Sacó una bengala de emergencia y la encendió en un solo movimiento fluido. El resplandor rojo llenó el espacio, proyectando sombras inquietantes en la nieve y la cabaña. La criatura se detuvo en seco. Y entonces gritó. Un chillido agudo, espantoso, algo que no debía existir en este mundo. Su piel burbujeó, sus extremidades se crisparon, su cuerpo se contorsionó con espasmos violentos como si estuviera reaccionando al fuego. Y en un instante, con una velocidad que nos hizo dudar si realmente lo habíamos visto, desapareció en la tormenta, dejando tras de sí una serie de huellas erráticas que se desvanecieron bajo la nieve. Nos quedamos allí, jadeando, con las armas en alto, con la bengala aún humeando. El teniente seguía en el suelo, herido, con los ojos llenos de miedo y confusión. Strauss se agachó rápidamente para atenderlo, sus manos firmes a pesar del temblor en su respiración. «¿Qué demonios fue eso?», dijo Olmo, aún apuntando su rifle, como si esperara que la cosa regresara en cualquier momento. El capitán cerró los ojos por un segundo, como si intentara encontrar una respuesta lógica, pero cuando los abrió, su expresión era la misma de todos nosotros. No había lógica. No había explicación. «No lo sé», dijo al fin, su voz más tensa que nunca. «Pero no podemos dejar que escape». La doctora se puso de pie y miró en la dirección en la que la criatura había huido. Su expresión era de puro desconcierto, pero había algo más en ella. Algo que no había visto antes. Determinación. «Tenemos que seguirla», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Nos movimos rápido,
demasiado rápido para el terreno traicionero que pisábamos, pero el frío y el miedo habían sido reemplazados por algo más, una necesidad desesperada de entender qué demonios acabábamos de ver. La criatura había huido hacia la tundra, dejando tras de sí huellas irregulares que parecían cambiar de forma a cada metro recorrido. Eran largas y profundas al principio, como si pertenecieran a un hombre alto y delgado, pero a medida que avanzaban, se volvían erráticas, imprecisas, a veces con múltiples marcas superpuestas, como si sus pies no fueran siempre los mismos. Como si estuviera probando diferentes formas mientras huía. Strauss logró estabilizar al teniente lo suficiente para que pudiera moverse. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor a pesar del clima, y cada tanto soltaba una maldición entre dientes, pero logró ponerse de pie con la ayuda del sargento. Reynosa tomó la delantera, sus pasos firmes en la nieve mientras seguía el rastro con la linterna. Nadie hablaba. Nadie quería romper el silencio. El paisaje se volvía cada vez más hostil. La tormenta a nuestro alrededor rugía con más fuerza, los copos de nieve se arremolinaban en el aire como si fueran cuchillas de hielo y la temperatura descendía a niveles peligrosos. Aún así, seguimos adelante, guiados por la única pista que teníamos. El rastro nos llevó a un lugar que ninguno de nosotros esperaba. Primero, lo vimos a lo lejos. Una grieta enorme en el hielo, una hendidura en la tierra que no aparecía en ningún mapa. Nos detuvimos en seco. La grieta era imponente, de al menos 50 metros de ancho y lo suficientemente profunda como para que la luz de nuestras linternas apenas alcanzara a iluminar el fondo. Pero lo peor no fue el tamaño. Lo peor fue lo que había dentro. Al principio, pensé que estaba viendo una pared de roca o hielo particularmente lisa. Pero la pared se movía. No como si algo respirara. Era un latido sutil, una vibración leve, como el reflejo de una pulsación bajo la piel. Me acerqué con cuidado, asegurándome de que mis ojos no me estuvieran engañando, y fue entonces cuando lo vi con claridad. Era carne. Sentí como mi estómago se contraía, como el aire helado se volvía denso en mis pulmones. La doctora se acercó asustada, sus ojos recorrieron la superficie con una mezcla de incredulidad y absoluto pavor. Sacó un pequeño bisturí de su equipo y, antes de que nadie pudiera detenerla, lo deslizó sobre la superficie del muro. La reacción fue instantánea. Toda la grieta se estremeció. Un sonido bajo y gutural sonó en lo profundo de la hendidura. Algo se movió allí abajo. Algo grande. Retrocedimos de inmediato. La adrenalina volvió a dispararse en mi sistema, el pulso golpeaba en los oídos mientras el suelo crujía bajo nosotros. Esto no es una anomalía térmica, dijo ella, su voz rota, sin apartar la vista de la grieta. Esto está vivo. La anomalía térmica que habíamos venido a investigar no era una fisura geotérmica. No era un volcán oculto bajo el hielo. Era un organismo masivo, algo enterrado aquí durante quién sabe cuántos siglos, tal vez milenios, esperando bajo el hielo. Y la cosa que habíamos encontrado antes solo era una fracción de esto. Un fragmento. Un eslabón perdido de algo que había estado dormido. Reynosa fue el primero en reaccionar. Se giró a toda velocidad, sacando una de las cargas de su mochila y revisó rápidamente la cantidad de material. Tenemos que sellarlo. Ella lo miró con incredulidad. ¿Sellarlo? ¿Sabes lo que esto significa? Esto cambia todo lo que sabemos sobre la vida en la Tierra. Esto no es vida. Esto es algo más. La voz de él era firme, pero había algo en su mirada que me hizo entender que estaba tan asustado como todos nosotros. Antes de que pudiera responder, antes de que cualquiera de nosotros pudiera decidir qué hacer, algo salió de la grieta. Fue un sonido. Nos quedamos quietos. Mi piel se erizó cuando lo escuché, cuando entendí lo que realmente era. Era nuestra propia voz. No exactamente, pero sí lo suficientemente similar. Era una imitación, un reflejo distorsionado de nuestras palabras, repitiendo frases sueltas con una tonalidad inhumana, como si algo allá abajo hubiera estado escuchándonos todo este tiempo y ahora intentara hablar nuestro idioma. Él no esperó más, activó la carga.
En ese instante, un movimiento en la nieve nos hizo girar a todos. La criatura que habíamos visto en el refugio estaba de pie frente a nosotros otra vez, pero esta vez no había tomado la forma de Holloway. Esta vez tenía mi forma. Sentí como el frío dejó de ser importante. Mi mente quedó en blanco mientras me veía a mí mismo reflejado en aquella cosa, una copia perfecta salvo por un detalle. Los ojos. No había nada en ellos. Eran pozos vacíos, sin alma, sin propósito más que observarme. Y entonces habló. No tienen que hacer esto. Mi voz. Idéntica. Pero no era mía. Mi respiración se volvió errática. Mi cuerpo entero se tensó. Todos estábamos parados, atrapados en un momento imposible donde la criatura nos observaba, esperando. La grieta temblaba detrás de nosotros. El eco de nuestras propias voces aún sonaba en el aire. Y entonces, sin pensarlo más, sin dudar, sin permitir que esa cosa lo convenciera de lo contrario, apretó el detonador. El estallido fue inmediato. El estruendo sacudió la tundra, el calor de la detonación rompió el frío en un instante y la grieta cayó sobre sí misma con un rugido ensordecedor. El hielo se hundió, enterrando todo lo que estaba dentro, sellando aquella cosa en lo más profundo, donde nunca debía haber sido encontrada. El falso yo se retorció, su piel deshaciéndose como cera en el calor, emitiendo un último sonido distorsionado antes de caer, inerte, su cuerpo reduciéndose a una masa informe de carne y huesos sin dueño. La nieve siguió cayendo. El eco de la detonación se disipó lentamente. Sabíamos la verdad. Lo que habíamos visto no era un simple organismo desconocido. No era un experimento fallido. No era algo que pudiéramos clasificar con los términos de la ciencia. Era algo más. Algo que no debía haber despertado. Algo que nos había observado desde el hielo, que había aprendido de nosotros, imitado nuestras formas, nuestras voces, nuestras palabras. El viento se llevó la columna de humo que se alzaba sobre la grieta recién sellada. Por un momento, me permití la ilusión de que aquello significaba que todo había terminado. Pero entonces, cuando mis ojos volvieron a la nieve que se extendía a nuestro alrededor, noté algo que hizo que me quedara helado. Las huellas seguían allí. No me refiero a las nuestras. Me refiero a las otras. Aquellas huellas irregulares que no deberían haber existido, aquellas pisadas que habíamos seguido desde el refugio, las que habían cambiado de forma a lo largo del trayecto. No terminaban en la grieta. El corazón me latía con fuerza. Mi garganta estaba seca. Sin decir una palabra, avancé un par de pasos, ignorando el dolor en mis músculos, el ardor en mis pulmones por el aire gélido. Mis botas se hundieron en la nieve mientras mi linterna iluminaba las marcas en el suelo. Alguien o algo había seguido moviéndose después de la detonación. Sentí una punzada de vértigo al darme cuenta de lo que eso significaba. Strauss lo notó casi al mismo tiempo que yo. Se acercó con su propia linterna, sus labios entreabiertos, su respiración entrecortada. Esto no tiene sentido, dijo, más para sí misma que para nosotros. Reynosa la escuchó y se acercó de inmediato, su rifle listo. ¿Qué cosa no tiene sentido? Ella no respondió de inmediato. Estaba inclinada sobre la nieve, siguiendo el rastro con la vista, su mirada fija en algo que aún no comprendíamos del todo. Las huellas, dijo finalmente, no están mal formadas. Están duplicadas. Olmo se tensó al escuchar eso. ¿Qué diablos significa eso? En ese momento, me di cuenta. Las pisadas no eran una sola línea continua. Eran dos. Paralelas. Como si dos versiones de la misma criatura hubieran caminado al mismo tiempo, una sobre la otra. Y entonces, cuando enfoqué mi linterna en la nieve más adelante, el miedo se hizo evidente. Las huellas se separaban en direcciones opuestas. Fue Holloway quien pronunció en voz alta lo que todos habíamos entendido en ese momento. No había solo una. El mundo entero pareció estremecerse bajo el peso de esas palabras. Durante todo este tiempo, habíamos pensado que nos habíamos enfrentado a una única entidad, a un solo ser capaz de cambiar de forma, de imitar lo que veía,
de acecharnos desde las sombras. Pero estábamos equivocados. Había más. No sabíamos cuántos, ni lo lejos que habían llegado, ni si ya estaban entre nosotros. El silencio se hizo insoportable. El viento azotaba la tundra, levantando ráfagas de nieve que parecían voces en la oscuridad. El capitán se movió primero. No dijo nada, solo ajustó su rifle y revisó su equipo con una eficacia mecánica, como si estuviera reprimiendo el pánico con disciplina militar. Finalmente, habló. Regresamos a la base. Ahora. Nos pusimos en marcha de inmediato, siguiendo el mismo camino que habíamos tomado para llegar hasta aquí. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez la sensación de ser observados no desaparecía. No podía verlo, pero lo sentía. En cada sombra distorsionada por la nieve, en cada ráfaga de viento que se colaba entre mis ropas, en cada crujido lejano que sonaba demasiado parecido a unos pasos. Algo iba con nosotros. Strauss también lo sintió. Lo noté en la forma en que su mano temblaba ligeramente al sostener la linterna, en la manera en que su mirada no dejaba de moverse de un lado a otro. Olmo murmuraba en voz baja, una oración o un insulto, no estaba seguro. Holloway avanzaba con esfuerzo, su herida todavía fresca, sus labios apretados en una línea tensa. Pero el que más me preocupaba era Reynosa, no había dicho una sola palabra desde que iniciamos el regreso. Su mirada estaba fija al frente, sus pasos calculados, su postura tensa como un resorte a punto de romperse. Él también lo sentía. No estábamos solos. Las motos de nieve aparecieron a la distancia, semi-enterradas bajo la nevada, esperándonos en el mismo lugar donde las habíamos dejado. Nos apresuramos a subir a ellas. La tormenta estaba empeorando. Las sombras se alargaban en la nieve. El capitán encendió la suya primero, seguido por el teniente y el sargento. La doctora subió detrás de mí, sus manos frías se sujetaban con fuerza a mi chaqueta. El rugido de los motores de las motos de nieve era lo único que rompía el silencio absoluto de la tundra. Nos movíamos rápido, más rápido de lo recomendable en un terreno tan inestable, pero nadie quería detenerse, nadie quería mirar atrás, nadie quería comprobar si aquella cosa aún estaba allí. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. La base no estaba lejos, pero cada metro que avanzábamos parecía eterno. El frío se colaba por cada grieta de mi traje térmico, la escarcha se acumulaba en mis gafas y la vibración del motor sonaba en mis huesos. A lo lejos, la silueta de la base comenzó a aparecer entre la nevada, pequeñas estructuras metálicas enterradas en la inmensidad blanca de la Antártida. Casi estábamos allí. Pero justo cuando creímos que podríamos sentirnos seguros, la radio crujió de repente con una interferencia violenta, como si algo estuviera forzando la señal a abrirse paso. Equipo base respondan. La voz apenas se oía entre la estática, pero el tono, la cadencia, la entonación era la voz de Reynosa. El problema era que él iba adelante de todos nosotros, en su moto de nieve, a menos de 20 metros de distancia. Me dio un vuelco el estómago. Mis manos se aferraron con más fuerza al manillar mientras la voz en la radio repetía su mensaje. Equipo base respondan. Era su voz, llamándonos, pero no era él quien hablaba. Strauss lo escuchó al mismo tiempo que yo. Su agarre en mi espalda se hizo más fuerte y aunque intentó decir algo, no encontró palabras para definirlo. Olmo, que iba a mi lado, miró su radio con el ceño fruncido, sin entender lo que estaba pasando. Holloway giró la cabeza hacia el capitán, queriendo confirmar con sus propios ojos que él seguía allí, que no era él quien estaba hablando por la radio. Pero justo en ese instante, en medio de la confusión, Reynosa levantó una mano y señaló algo delante de nosotros. Algo estaba en la base. Aceleré sin pensarlo, sin preocuparme por la estabilidad del terreno, sin preocuparme por el viento que amenazaba con desestabilizarnos en cualquier momento. Necesitaba llegar. Las luces de la base titilaban a lo lejos, un débil resplandor en la tormenta, pero cuando finalmente nos acercamos lo suficiente, no me lo podía creer. La puerta principal estaba abierta de par en par, oscilando levemente con el viento. Alguien había entrado,
o algo había salido. El capitán fue el primero en frenar, derrapando en la nieve y bajando de su moto con el rifle en alto. Yo lo seguí de inmediato, con la doctora bajando detrás de mí, su respiración cada vez más agitada. Los otros llegaron segundos después, todos en silencio, con la misma idea en nuestras miradas. Si dejamos la base cerrada, ¿quién la abrió? Mi mente intentaba buscar respuestas lógicas, soluciones racionales, pero después de todo lo que habíamos visto, sabía que no las encontraría. Reynosa avanzó hacia la entrada con pasos firmes y calculados, su rifle listo para cualquier cosa que pudiera estar esperándonos dentro. El sargento se posicionó a su lado, su dedo sobre el gatillo de su arma. El teniente revisaba su radio, tratando de ubicar la interferencia que habíamos escuchado antes. Mantuve mi linterna alzada, iluminando el interior de la base a través de la puerta abierta. Lo primero que noté fue el silencio. No había nada. No había viento. No había electricidad. No había siquiera el zumbido habitual de los generadores. El pasillo estaba oscuro. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras irregulares en las paredes de metal. Había rastros de nieve en el suelo, un sendero húmedo que llevaba más adentro de la instalación. Pero lo peor, lo que hizo que cada fibra de mi ser dijera que no debíamos entrar, fue cuando mi linterna iluminó la pared más cercana a la entrada. Había algo escrito en ella. Al principio, pensé que era una simple marca, una mancha provocada por la condensación o el polvo acumulado, pero cuando miré bien, me di cuenta de que era un mensaje. Alguien, o algo, había escrito palabras en la pared, con una caligrafía irregular y temblorosa, como si quien lo hizo no estuviera acostumbrado a escribir de esa forma. Eran dos palabras. Dos palabras que ninguno de nosotros había pronunciado en toda la expedición. Archivo 77. Mi respiración se detuvo. Sentí un vacío en el pecho, un miedo profundo que no podía explicar. Volví a mirar a mis compañeros, pero ninguno se atrevió a hablar. Ellos también lo habían visto. La doctora fue la única que rompió el silencio. ¿Cómo? ¿Cómo saben eso? No tenía respuesta. Nadie la tenía. Pero la pregunta no dejó de sonar en mi mente como un eco interminable. Antes de que pudiera procesarlo más, un ruido metálico sonó más dentro de la base. Un sonido lejano, pero lo suficientemente claro como para congelarnos en el acto. Alguien se estaba moviendo dentro, o algo. El capitán levantó una mano en señal de silencio, indicándonos que avanzáramos con cuidado. El aire dentro de la base era denso, casi irrespirable. No por la temperatura, no por la falta de oxígeno, sino por la certeza absoluta de que algo estaba mal. Nuestras botas crujían sobre el suelo helado, avanzando con lentitud a través del pasillo iluminado solo por las linternas y los débiles destellos intermitentes de las luces de emergencia. Nadie hablaba. Nadie quería romper el silencio, porque hacerlo sería admitir en voz alta lo que todos estábamos pensando, no estábamos solos aquí dentro. No era solo el hecho de que alguien lo hubiera escrito. No era solo la caligrafía temblorosa, inhumana, como si la mano que la había trazado no estuviera acostumbrada a formar letras. No era solo la forma en que la tinta, era tinta, se había secado con un tono oscuro y viscoso que no quería analizar demasiado. Era el hecho de que nadie, absolutamente nadie en la expedición, había mencionado nunca esas palabras en voz alta. El ruido metálico volvió a sonar. No fue un estruendo fuerte ni repentino. Fue algo mucho peor. Fue un sonido lento, calculado, como el arrastre de algo pesado contra el suelo. Nos detuvimos al instante. El arrastre continuó por unos segundos más, luego se detuvo. Esperamos unos segundos, nada. Holloway tragó saliva y dio un paso hacia adelante. Su herida todavía lo hacía moverse con lentitud, pero no podía quedarse atrás. No en este momento. Deberíamos revisar el cuarto de comunicaciones, dijo. Si algo está interfiriendo con nuestras señales, tiene que estar allí. El capitán asintió con un leve movimiento de cabeza y señaló el pasillo que conducía a la sala de control. Avanzamos en formación, cubriéndonos mutuamente,
sin apartar la vista de las sombras que bailaban en las paredes con cada destello de luz. Cualquier sonido podía significar que algo estaba con nosotros. El cuarto de comunicaciones estaba al final del pasillo, su puerta entreabierta, oscilaba levemente con la corriente de aire helado que recorría el lugar. Me adelanté junto a Reynosa, respirando con dificultad. Abrimos la puerta con un empujón y apuntamos nuestras linternas hacia el interior. Noté manchas rojas en el suelo, salpicando en un patrón irregular, como si alguien hubiera sido arrastrado o hubiera intentado salir gateando. Los equipos estaban destrozados. La consola de radio estaba rota, las pantallas de monitorización hechas añicos, los cables arrancados de la pared con una violencia que sugería desesperación. Había una silueta en la esquina del cuarto. No la vi de inmediato. No porque estuviera oculta, sino porque estaba demasiado quieta. Era un hombre. O al menos parecía un hombre. Estaba de espaldas a nosotros, encorvado, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Su ropa era un traje térmico como el nuestro, su postura era rígida, sus brazos colgaban a los lados. Pero algo estaba mal. Algo en la forma en la que su cuerpo estaba posicionado, en la forma en que su cabeza estaba girada en un ángulo ligeramente incorrecto. El hombre no reaccionó a nuestra presencia. No mostró señales de haber escuchado nuestra entrada. Y entonces habló, con nuestra voz. Equipo base respondan. El mismo mensaje que habíamos escuchado en la radio, repetido con la misma entonación exacta. Mi corazón se detuvo. No fue solo el hecho de que fuera nuestra voz. Fue el hecho de que los labios del hombre no se movieron cuando habló. La voz simplemente salió de él. Y en ese momento, con un crujido nauseabundo, su cabeza comenzó a girar. No de manera normal. No como alguien que se gira para mirarte. Su cabeza giró sobre sí misma, como si el cuello fuera de goma, con un sonido húmedo y quebradizo que hizo que mi estómago se contrajera. Los ojos que nos miraron no eran humanos. Eran huecos, sin pupilas, sin alma, sin expresión alguna. Reynosa disparó primero. El estruendo del rifle llenó la sala, la bala impactó en la criatura con la fuerza suficiente para hacerla tambalear. Pero no cayó. En lugar de eso, su piel se partió. Como si la bala no la hubiera atravesado, sino que la hubiera desgarrado como una tela vieja, revelando algo debajo. Algo negro, cambiante, que se estaba reconfigurando en tiempo real. Mi cerebro tardó un segundo en entender lo que estaba pasando. Pero cuando lo hice, cuando vi cómo la criatura empezaba a abrirse, con sus huesos deslizándose bajo la piel como si fueran tentáculos, entendí que no había manera de razonar con esto. Se lanzó hacia nosotros con una velocidad imposible, sus extremidades extendiéndose como cuchillas en el aire. El sargento disparó, la doctora gritó, el teniente tropezó hacia atrás, golpeando la consola destrozada en su desesperación por alejarse. El capitán sacó otra bengala y la encendió con un movimiento rápido. El resplandor rojo llenó la habitación. Y, al igual que antes, la criatura se detuvo. Emitió un sonido estridente, un chillido distorsionado, un eco de voces superpuestas que no deberían existir. Su piel comenzó a derretirse bajo la luz, sus extremidades se crisparon, y en un último espasmo, salió corriendo del cuarto con movimientos erráticos, desapareciendo en la base. El silencio que quedó tras la huida de la criatura no fue un alivio. Fue algo peor. Fue el tipo de vacío que se siente cuando sabes que alguien más está en la habitación, pero no puedes verlo. El resplandor de la bengala aún teñía las paredes de rojo, las sombras se retorcían como si fueran entidades propias y esa mancha oscura que no sabíamos de quién era, parecía volverse más densa, más real. El capitán dijo, nadie se separa, nos movemos juntos. Su voz era baja, firme, pero la noté diferente. Menos controlada. Hasta ahora había mantenido una compostura militar perfecta, pero lo que acabábamos de ver había roto algo en él. Algo en todos nosotros. Esa cosa nos había imitado. No como antes. Esta vez había esperado, había observado, había aprendido. Nos había estado acechando sin que nos diéramos cuenta. Y quién sabía cuántos más como él seguían aquí dentro.
El pasillo fuera del cuarto de comunicaciones estaba sumido en penumbras, la luz de emergencia apenas iluminaba los bordes del suelo de metal y cada tanto una ráfaga de viento silbaba a través de los conductos de ventilación, generando ecos inquietantes que ya no sonaban del todo naturales. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Nos movimos en formación cerrada, rifles en alto, las linternas barriendo cada rincón de la base. La criatura se había escapado en dirección a los dormitorios, una serie de pequeñas habitaciones alineadas a lo largo del pasillo principal. Si había tomado la forma de alguien más, si había encontrado una nueva piel que robar, podríamos estar caminando junto a ella sin darnos cuenta. Llegamos a la primera puerta. El sargento la empujó con cautela, su rifle listo, su respiración pesada. La linterna iluminó el interior de la pequeña habitación, revelando una litera con sábanas desordenadas, un escritorio con papeles desperdigados y un armario metálico apenas entreabierto. Nada fuera de lo normal. Pero el aire dentro de la habitación era diferente. Más denso. Más habitado. Reynosa avanzó lentamente y en un movimiento rápido abrió el armario de golpe. Vacío. El alivio duró menos de un segundo. Algo cayó desde el techo. No fue un ataque. No fue una sombra moviéndose entre nosotros. Fue un líquido espeso, oscuro, goteando desde las rejillas de ventilación. Olmo dio un paso atrás con una maldición y yo levanté la linterna por reflejo, iluminando la rejilla justo encima de nosotros. Había algo allí. Un rostro. Por un instante, fue solo un reflejo en la nieve, una distorsión en la luz, una silueta medio formada mirándonos desde el otro lado de las rejillas, con unos ojos vacíos que no reflejaban la linterna. El pánico nos paralizó a todos. Y entonces desapareció. El sonido metálico de la rejilla doblándose fue lo único que nos sacó del trance. Apuntó su rifle y disparó sin pensar, pero la bala solo atravesó el metal. Fuera, en los pasillos, algo se movía. El capitán no esperó más. Nos vamos. Ahora. Salimos al pasillo justo a tiempo para ver una sombra doblar la esquina y perderse en la oscuridad. Se estaba moviendo más rápido. Más inteligente. Sabía que estábamos siguiéndolo. Nos estaba guiando. El siguiente tramo de la base era más estrecho. A cada lado había puertas cerradas, algunas aseguradas con llave, otras apenas entreabiertas. La sensación de estar atrapado creció en mi pecho. Sabía que la criatura nos estaba empujando a algún lado. Sabía que estaba jugando con nosotros. La radio volvió a sonar. Equipo base, respondan. Nos detuvimos en seco. Fue la voz de Strauss esta vez. La doctora se quedó paralizada, su mirada clavada en la radio como si esperara que alguien más hablara, que alguien más terminara la oración. Pero nadie lo hizo. El eco de su propia voz quedó flotando en la estática. Nos dirigimos al almacén de armas. Vamos a acabar con esto, dijo Reynosa. Cuando llegamos al almacén, la puerta estaba abierta. Nos detuvimos justo antes del umbral, con los rifles en alto. El almacén era un cuarto amplio, con estantes llenos de cajas de munición, rifles de repuesto, bengalas y equipo de emergencia. Pero estaba vacío. O al menos eso pensamos. Fue la doctora quien lo vio primero. Dios, dijo, con la linterna temblando en su mano. Giré hacia donde estaba mirando y mi cerebro tardó un segundo en comprender lo que estaba viendo. Era el sargento. El segundo estaba en el suelo, con la ropa destrozada, su piel cortada en varios puntos, su cara medio hundida en un charco rojo que aún estaba fresco. Era él. Era su cuerpo. Pero él seguía a mi lado, con su rifle alzado, con su respiración agitada, con la misma expresión de miedo que teníamos todos. El tiempo se detuvo. O al menos, eso fue lo que sentí en el instante en que le vi sonreír. No fue una sonrisa normal. No fue un gesto humano. Fue un error. Fue una mueca ligeramente mal ejecutada, una curvatura demasiado amplia en los labios, una tensión antinatural en la piel de su rostro, como si los músculos no estuvieran hechos para moverse de esa forma.
Fue la confirmación de lo que ya sabíamos, de lo que habíamos temido desde que vimos el cadáver en el suelo. Uno de los dos no era él. Y el impostor sabía que lo habíamos descubierto. Me quedé sin respiración. El capitán deslizó el dedo en el gatillo con precisión milimétrica, pero la criatura fue más rápida. Mucho más rápida. Todo sucedió en un segundo. El falso se movió antes de que la bala saliera del rifle. Su piel se partió. Sus huesos se deslizaban bajo la carne como si fueran tentáculos vivos. Sus ojos se hundieron en su rostro, dejando solo 2 agujeros oscuros, vacíos, reflejando la luz de las linternas. Y luego saltó. Su cuerpo se alargó en el aire, desplegando extremidades imposibles, rompiendo completamente la ilusión de que alguna vez fue humano. Todos disparamos. Las balas impactaron en la criatura, atravesándola, pero no acabamos con ella. Se retorcía. Se doblaba en formas ilógicas, su piel se movía alrededor de los impactos como si los estuviera absorbiendo, como si cada bala solo fuera otra parte de sí misma que debía reorganizar. Entonces, gritó. No fue un grito de dolor. Fue un eco distorsionado, una mezcla de nuestras propias voces sonando en el aire, repitiendo fragmentos de palabras que habíamos dicho en la base. Reynosa arrojó una bengala. El fuego tocó la carne de la criatura y entonces sí gritó, pero esta vez, de verdad. Su piel burbujeó, su estructura se convulsionó en espasmos violentos y se retorció sobre sí misma antes de salir disparada hacia la puerta del almacén, huyendo en dirección de los pasillos oscuros. Pero no huyó como si estuviera derrotada. Huyó como si nos estuviera guiando a otro lugar. El cadáver del verdadero Olmo seguía en el suelo, inmóvil, sus ojos abiertos en una expresión de pánico. Sabíamos la verdad ahora. Sabíamos lo que podía hacer. Sabíamos que no podíamos confiar en lo que veíamos. Nos movimos. Rápido. Sin pensar demasiado. Salimos del almacén y avanzamos de regreso al pasillo principal, siguiendo la única ruta que nos llevaría fuera de la base. La tormenta afuera seguía rugiendo con fuerza, golpeando las paredes metálicas con ráfagas de viento que sonaban como voces a través de los conductos de ventilación. Pero había otro sonido. Algo se movía con nosotros en el techo. Un golpeteo irregular. Algo nos seguía desde arriba. La criatura ya no intentaba esconderse. Solo estaba esperando el momento correcto. Nos miramos entre nosotros. Sabíamos que, si uno de nosotros caía en el camino, no habría tiempo para ayudarlo. El pasillo se volvió una sucesión de sombras y luces distorsionadas. Cada puerta que pasábamos sentíamos que algo podría salir de ella en cualquier momento. Giramos en la última intersección que nos llevaba a la salida. Y entonces, la vimos. Frente a la puerta abierta de la base. Esperándonos. La grieta. No la grieta que habíamos sellado. Otra. Una nueva fractura en el suelo de la base. Un agujero negro, pulsante, abierto entre el hielo y el metal, como si la base misma se estuviera desmoronando sobre algo que nunca había dejado de moverse debajo de nosotros. Algo estaba subiendo. El suelo tembló. Un crujido sordo recorrió la estructura de la base. Y entonces, la criatura cayó desde el techo. Simplemente se dejó caer dentro de la grieta. Nos había guiado aquí a propósito. El suelo crujió de nuevo. La grieta se expandió. El metal se dobló con un sonido desgarrador. Algo estaba subiendo desde lo más profundo. Y entonces, en la oscuridad de la grieta, unos ojos se abrieron. El tiempo se fracturó. No sé si fueron segundos o minutos los que pasamos de pie frente a la grieta, pero lo único que recuerdo con claridad es la forma en que aquellos ojos nos miraron. No era una simple observación. Nos reconocían. No de la forma en que un depredador observa a su presa. Era más profundo. Era como si ya supieran quiénes éramos. Un temblor sacudió el suelo. Las paredes metálicas de la base crujieron con el peso del hielo que se deslizaba sobre ellas. La grieta se expandió con un sonido sordo. Una extremidad emergió.
Algo que no tenía una forma definida. Su piel no era piel. Su carne no era carne. Era como un reflejo distorsionado de lo que intentaba ser. Reynosa sacó una segunda carga y la encendió sin dudar. Atrás. Lanzó la carga justo dentro de la grieta. El estruendo fue inmediato. Pero en ese momento, algo volvió a hablar. No pueden detenernos, con nuestra propia voz. La grieta no se cerró. Se abrió aún más. Caímos al suelo mientras la estructura de la base se inclinaba bajo nuestro peso. El metal se rompió como si fuera papel. El hielo crujió como un esqueleto fracturándose. La base se estaba hundiendo. El capitán nos hizo una señal con la mano y corrimos, teníamos que salir. El hielo se partió detrás de nosotros, la grieta se expandió en un rugido de fuerzas que no comprendíamos, y en el último segundo, saltamos fuera de la base mientras la estructura entera era tragada por el hielo. El aire frío golpeó mi rostro como una cuchilla. Habíamos salido. Pero la base había desaparecido. Como si nunca hubiéramos estado allí. El teniente se tambaleó a mi lado, sujetando su costado con una mueca de dolor. La doctora se apresuró a revisarlo, pero sus manos temblaban demasiado para ser precisas. El capitán, por su parte, no dejaba de mirar a cada uno de nosotros. No decía nada. Solo observaba. Porque él también lo sabía. Uno de nosotros no era real. Pero no podíamos detenernos. Las motos de nieve estaban a menos de 50 metros. Si nos quedábamos aquí más tiempo, si dejábamos que la paranoia se apoderara de nosotros, jamás saldríamos de este lugar. Pero mientras caminábamos, la sensación de que algo estaba mal crecía con cada paso. Holloway cayó al suelo de repente, la doctora jadeó, arrodillándose a su lado. Su rostro estaba blanco como el hielo, su mirada perdida, su respiración superficial. No va a aguantar mucho más, dijo ella, desesperada. Pero entonces, él habló. No me dejen aquí. Su voz sonaba más débil. Más distante. Pero el miedo en su expresión era real. Me acerqué y lo ayudé a incorporarse. No importaba si era él o no. No podía abandonarlo. Strauss me ayudó. Reynosa nos cubrió. Nos movimos juntos. Más rápido. Las motos de nieve estaban cerca. Pero entonces, la radio se encendió. No me dejen aquí. Porque la voz en la radio también era la de él. Exactamente la misma. Y no tenía su radio encendida. Los ojos de la doctora se agrandaron. El capitán giró de inmediato. El teniente también lo escuchó. Y en su rostro, en la forma en la que su expresión se convirtió en puro pánico, supe que él tampoco entendía lo que estaba pasando. Lo que significaba que no era él, dijo Reynosa. Su rifle subió. Yo todavía tenía a Holloway apoyado contra mí. Todavía sentía el peso de su cuerpo. Pero si no era él, ¿entonces quién demonios estaba sosteniendo? Él intentó hablar. Su boca se abrió. Como si estuviera esperando una reacción para adaptarse. Mi estómago se hundió. Antes de que pudiera soltarlo, algo cambió. En sus ojos. Por un instante, ya no reflejaban la linterna. Y entonces sonrió. No esperó confirmación. No esperó explicaciones. El capitán disparó. El disparo atravesó el pecho del teniente. O al menos lo que parecía ser él. Porque la carne no reaccionó como debería. En su lugar, su piel comenzó a resquebrajarse. La piel se desprendió en jirones, los huesos se contrajeron en espasmos inhumanos, las extremidades se extendieron como si estuvieran creciendo. Reynosa arrojó una bengala y la cosa chilló con un sonido imposible. Su forma se retorció, su carne comenzó a burbujear como si se estuviera derritiendo, su boca se abrió en un gesto de rabia pura, y luego huyó. El rugido de los motores de las motos de nieve era lo único que rompía el silencio de la tundra.
Aceleramos con toda la potencia que nuestras máquinas nos permitían, esquivando montículos de hielo, sorteando grietas ocultas bajo la nieve, intentando dejar atrás algo que sabíamos que no podía ser dejado atrás. La doctora iba detrás de mí, aferrándose con fuerza a mi traje térmico. La nieve era espesa, el viento golpeaba con fuerza, las ráfagas de hielo nos cegaban. Pero lo peor no era la tormenta. Lo peor eran las sombras. No había luz en esta parte del continente. La noche era un vacío absoluto, un abismo infinito donde la única claridad venía de las linternas de nuestras motos y las bengalas de emergencia. Pero entre la nieve que se levantaba en el aire, entre las ráfagas violentas que nos envolvían, había algo más. Figuras altas, delgadas, moviéndose con un ritmo antinatural. Las vimos por primera vez cuando cruzamos una planicie de hielo. Eran al menos 3. Tal vez más. No corrían. Solo estaban allí, de pie, mirándonos. Pero sabíamos lo que significaba. Un crujido brutal sonó en la tundra, antes de que pudiéramos reaccionar, la superficie bajo nuestras motos cedió. No por completo, pero sí lo suficiente para derribarnos. Rodamos sobre el hielo. La nieve me cegó por un segundo. Mi espalda golpeó contra algo duro. Perdí la orientación, el aliento, la razón. Todo se volvió blanco. Cuando logré incorporarme, la vi. Era alta. Más alta que un ser humano. Demasiado delgada. Su cuerpo parecía humano, pero algo en su estructura estaba mal. El mundo se volvió un caos. Gritos. Disparos. Nieve levantándose en el aire. La doctora sacó una bengala y la encendió con un chasquido. El resplandor rojo iluminó a la criatura y ésta se estremeció. El fuego la lastimaba. Reynosa sacó una carga y la encendió. La arrojó al suelo justo cuando la criatura avanzó sobre nosotros. La detonación nos lanzó hacia atrás. La nieve voló en todas direcciones. El fuego iluminó la oscuridad por un instante. Y entonces, los vimos. No era una. Eran muchos más. Nos levantamos. Corrimos. No sabía si nos perseguían. No quería mirar atrás. No quería ver si las sombras se movían con nosotros. Pero entonces, Strauss tropezó. No fue una caída accidental. Algo la había sujetado. Intenté alcanzarla, pero antes de que pudiera tocarla, desapareció. Mi mente se negó a aceptar lo que acababa de ver. El capitán me sujetó del brazo y me obligó a seguir corriendo. Yo aún tenía la mirada fija en el lugar donde ella había estado. El faro de una de las motos de nieve apareció entre la ventisca. Apenas una luz temblorosa en la inmensidad blanca, una oportunidad fugaz antes de que la nieve la ocultara de nuevo. El motor rugió con dificultad. La tormenta lo ahogaba, la temperatura había descendido demasiado, pero después de un segundo de agonizante espera, arrancó. Aceleró más. No sabíamos a dónde estábamos yendo. Solo sabíamos que, si parábamos, no sobreviviríamos. A lo lejos, entre la tormenta, apareció la silueta de un edificio. Una torre metálica, una estructura de comunicaciones abandonada. Una última oportunidad. Nos detuvimos frente a la entrada. La estructura chirrió con el viento. La nieve golpeaba las paredes de metal, la antena en la cima oscilaba con la tormenta. Entramos de inmediato. No nos importó si había alguien o algo más dentro. El interior era angosto, viejo. Un remanente de investigaciones soviéticas abandonadas en los años 70. Pero aún tenía un generador. Un milagro. Las luces parpadearon. La radio de comunicaciones en la esquina cobró vida. Una señal. Un código de auxilio automático. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Un SOS enviado a cualquier radio activa en el área. Alguien más ya lo había activado antes de nosotros. Nos miramos. Si ya estaba encendido,
¿Quién lo encendió? Mi cuerpo se tensó. Algo estaba mal. La radio crepitaba con el eco de mi propia voz repitiendo esas palabras imposibles: no somos nosotros. No podía respirar. No podía pensar. Uno de los dos no era real. Pero no sabíamos quién. Reynosa movió lentamente la mano hacia su rifle. Yo no me moví. Pero sentí como mi propio cuerpo se tensaba. La radio repitió las mismas palabras. Pero esta vez la entonación era distinta. Era más pausada. Más calculada. No somos nosotros. Mis labios se separaron ligeramente. No había sido mi voz. Era parecida. Pero no era mía. Mi mirada se clavó en él. Su mandíbula estaba apretada, sus manos rígidas. Mi cuerpo entero se tensó. La presión en el pecho era insoportable. El rifle de él seguía en su hombro, pero su mano ya estaba sobre él. ¿Desde cuándo estás conmigo?, preguntó. Su voz era baja, fría, como el filo de un cuchillo contra mi garganta. Mi cerebro se paralizó. ¿Qué clase de pregunta era esa? Yo sabía la respuesta. Sabía que habíamos llegado juntos. Que habíamos huido juntos. Pero, ¿cómo podía probarlo? La radio volvió a hablar. No somos nosotros, pero la voz ahora era la de él. Inhaló profundo, cerró los ojos un segundo y cuando los abrió supe lo que iba a hacer porque yo estaba pensando lo mismo: una prueba, un último intento por saber si aún éramos humanos, si aún éramos reales, y entonces, sin previo aviso, levantó su cuchillo y se hizo un corte profundo en el antebrazo. Su líquido brotó inmediatamente y mi estómago se contrajo porque ese era el problema: no sabíamos si esas cosas también podrán imitarnos hasta ese punto, que incluso podían fingir una herida y... Entonces él me miró y esperó, así que sin pensarlo más, antes de que mi propio miedo me traicionara, tomé mi cuchillo y me corté el brazo. El dolor me hizo apretar los dientes, mi líquido goteó sobre el suelo metálico de la torre y él me miró fijamente. Después de un segundo que pareció una eternidad, asintió. Habíamos tomado nuestra decisión, no importaba si era la correcta, no importaba si aún había algo que no entendíamos, lo único que importaba era salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Así que agarró la radio, ajustó la frecuencia y envió la señal de socorro mientras yo vigilaba la puerta. Y entonces, en la radio, una voz respondió. Pero no era una voz humana. Estamos en camino. La frase quedó suspendida en el aire, él también lo supo, no habíamos contactado a nadie. Desconectó la radio de un tirón, apagó el generador y la habitación se sumió en una oscuridad sofocante donde lo único que podía escucharse era nuestra respiración entrecortada. La antena sobre nosotros crujió, el metal se dobló con un gemido bajo y en ese instante lo sentí. Un cambio en la presión del aire. Algo más estaba aquí dentro con nosotros. Mi pulso se disparó y él me miró, no hizo falta decir nada, él lo sentía también. La radio se encendió de nuevo por sí sola. Estamos en camino. Pero esta vez fue su voz. Y entonces la puerta de la torre se abrió sola. Reynosa desenfundó su arma y me hizo una seña con la cabeza, no necesitaba decirlo, teníamos que salir ahora. Cruzamos la puerta y el mundo afuera ya no era el mismo. La tormenta había cesado. La nieve había dejado de caer. El viento estaba inmóvil. Todo era blanco. Como si el paisaje entero hubiera sido borrado y reconstruido con una versión imperfecta de lo que una mente humana recordaría. Las montañas en la distancia no proyectaban sombras. Y entonces comprendí. Nos habían hecho creer que habíamos salido. La voz del capitán rompió el silencio. No confíes en lo que ves. No lo dijo mirándome. Lo dijo mirando el horizonte. Mi corazón se detuvo cuando lo vi también. Figuras altas, delgadas. Caminando en la nieve. Moviéndose con una calma insoportable. Pero eran demasiadas. Tantas que la perspectiva se volvía insoportable. Y en ese instante supe que no nos habían estado persiguiendo, supe que nunca había sido una cacería,
esto siempre había sido un experimento porque si realmente quisieran acabar con nosotros, si realmente quisieran eliminarnos, ya lo habrían hecho hace mucho tiempo, pero no lo habían hecho, nos habían observado, nos habían dejado pensar que podríamos escapar y entonces lo entendí, querían que viéramos lo que venía después. El suelo bajo nuestros pies se movió. No fue un temblor, no fue el crujido del hielo fracturándose, fue algo mucho peor porque en lugar de quebrarse, en lugar de hundirse, el hielo empezó a cambiar y cuando miré hacia abajo vi como la nieve bajo nuestros pies no era nieve en absoluto, vi como la textura que había estado sintiendo todo este tiempo era una ilusión, una capa superficial cubriendo algo que latía, algo que se expandía como un organismo inmenso que se extendía hasta donde la vista no alcanzaba y el pánico me golpeó con tanta fuerza que por un instante creí que mi corazón se detendría porque no estábamos en la Antártida. No realmente, no estábamos en un simple pedazo de hielo, estábamos de pie sobre algo que seguía vivo y lo que fuera que estuviera esperando bajo la superficie ya no estaba dormido. Antes de que pudiéramos movernos, las criaturas comenzaron a sonreír. Al principio solo una, pero luego todas al mismo tiempo, una sonrisa amplia, mecánica, un gesto que no tenía emoción real pero que era idéntico al nuestro, una expresión aprendida, ensayada, perfeccionada y en ese instante supe que ya no estábamos siendo observados porque el experimento había terminado. No estaban tratando de reemplazarnos. Ya lo habían hecho. Y mientras mi reflejo sonreía frente a mí, mientras su voz decía mi nombre con una perfección insoportable, mientras Reynosa retrocedía con la mirada clavada en su propio doble. La nieve falsa se abrió a nuestros pies y todo se volvió un abismo sin fin. Caímos sin gritar porque el miedo nos había quitado la voz. Sentí un conocimiento que no venía de mis propios pensamientos, sino de algo más grande. Vi el archivo 77, la verdad detrás de todo esto. Vi expediciones que nunca fueron registradas, vi equipos enteros desapareciendo en la Antártida sin dejar rastro. Y entonces supe que esto era el verdadero archivo 77, una idea enterrada bajo el hielo esperando a ser descubierta una y otra vez, esperando a que cada generación intentara comprenderla solo para perderse en su inmensidad. Y ahora sabíamos que esta cosa nunca podrá ser detenida. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.